¿Ya tiene play o le doy play? No, quédate. ¿En cuál? En este, ¿no? Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Qué se está escuchando? Pero el micro está cerrado. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál cierro? Ese, hay que abrirlo, ¿no? Para este. Ajá. Es este. Y. O primero. ¿Cuál? ¿Aquí? Sí. Listo. ¿Por qué se escucha la música? Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos en un programa más de Aequitas et Justitia per Humanis. El día de hoy nos visita el querido doctor Antonio Peña. Pues ya estamos aquí. Hoy vamos a hablar de toda esta parte que tiene que ver con la astronomía, no astrología, sino la astronomía, que ahorita nos va a explicar el doctor, que entremos de lleno al tema. Nos va a explicar de qué trata esta ciencia y cuál es su base fundamental para la teología, por qué es tan utilizada en la ciencia tanto teológica como en otro tipo de ciencias, y para darle la explicación a todo lo que no entendemos y a lo que se pudiera entender y que no todas las personas comprendemos. Voy a cambiar la cámara para que ustedes puedan ver al doctor. Ahora sí. Primeramente, vamos a presentarnos. Ya saben, a mí me encuentran en Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Instagram como Verónica Jiménez Montes. También nos van a encontrar en la página oficial de UTA Radio y por www.radiouta.com. Nos van a estar escuchando todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde o 5:15 de la tarde. A ti, doctor, ¿en dónde te encontramos? Cuéntanos un poquito. Gracias, ¿Qué te parece? Mayra, Verónica, muchísimas gracias primero por la invitación, gracias a ti, gracias al auditorio que nos está escuchando el día de hoy. Agradezco mucho que estén pendientes de nosotros. Primero déjame decirte, mi querida Vero, que me subiste el título nobiliario. Yo no soy doctor, soy contador público, tengo la carrera de contador público del Politécnico Nacional. ¿De dónde nace mi gusto por la astronomía? Pues en una organización empezamos a ver estrellas, empezamos a ver el cielo. Bueno, desde niño creo que fui un niño de azotea, ¿verdad? Siempre me gustó ver el cielo. Pero empezar a ver la mecánica celeste me encantó, empezar a ver cómo funciona este universo, cómo funciona esta galaxia. Pues mira, yo quisiera comenzar para entrar directamente al punto, si te parece bien, Vero. Claro que sí. Empezar platicando de cómo empieza esta cuestión de la astronomía y la teología, ¿vale? Nosotros los humanos tenemos una capacidad extraordinaria, que es la capacidad de ver cosas donde no existen, completar imágenes. Exactamente. A esa capacidad le decimos pareidolia. La pareidolia es esa capacidad de formar imágenes donde no existen. Por ejemplo, hemos levantado la cara y visto en el cielo algunas nubes y decimos, mira, parece un oso, parece una barca, y le damos forma e imagen a las nubes que vemos. Sin embargo, muchas de esas imágenes solamente están en nuestro cerebro. Esa capacidad humana es la que comienza a dar resultado en la astronomía. Los humanos empiezan a ver el cielo y empiezan a ver figuras a través de como cuando eres chiquito y que juegas, sigue los puntos. Entonces ellos jugaron, sigue los puntos y empezaron a formar imágenes en el cielo con las estrellas. Y entonces de esa manera tenían una forma de verificar y ver cómo funcionaba la mecánica celeste. En un principio, hace muchísimos años, cuando no había toda esta mecánica entendida, pues los hombres empezaron a crear historias para poder entender lo que no se podían explicar. Entonces ellos veían que todos los días salía por un lado una luz brillante, pues ya lo regresaba y se escondía al otro lado.
Ellos no sabían que la Tierra es redonda, no sabían que la Tierra circulaba alrededor del Sol, entonces se crearon una historia. La historia empieza diciendo que todos los días por la mañana vence a Set y lo manda a las tinieblas. Pero en la tarde, al atardecer, viene Set y manda a Horus a las tinieblas. De esa manera se explicaban el día y la noche. De esa manera explicaban a los demás cómo era la mecánica celeste. Horus vencía a Set y Set vencía a Horus. Fin del cuento. No sabían que había una rotación. Hoy sabemos que es una rotación y que eso es lo que provoca el día y la noche. Pues empezamos a tener historias fantásticas. Más tarde los hombres empiezan a ver en el cielo un punto de referencia. Las estrellas de alguna manera están prácticamente fijas, ¿no? Se pueden observar en ciertas temporadas, en ciertos lugares precisamente. Entonces encontraron que eran una manera de orientarse, ¿no? Encontraron una forma que parecía como un borrego, y dijeron, ese sale siempre en el oriente. Y luego voltearon a la izquierda y vieron una figura ahí como un cangrejo y dijeron, ahí nos va a servir para marcar el norte. Y del otro lado, a la derecha del borrego, salía una constelación o una imagen que para ellos era un chivo, ¿no? Y del otro lado, a espaldas, veían algo que parecía una balanza, ¿no? Entonces empezaron a darles nombres a estas figuras que veían en el cielo. De esta manera ven Aries, Cáncer, Capricornio y Libra. Estas 4 constelaciones empiezan a dar al hombre una idea de dónde están parados, ¿vale? Sabían que si caminaban hacia Capricornio, a sur, pues para regresar al lugar de donde partieron tenían que caminar hacia Cáncer y viceversa. De esta manera ellos encontraron la manera de ubicarse y de regresar al punto de partida. Estas 4 constelaciones hoy las llamamos cardinales, ¿no? Son las constelaciones cardinales. El hombre sigue caminando a través del tiempo y va encontrando nuevas, vamos a decirle, coincidencias, por llamarlo de alguna manera, que la verdad que no son coincidencias, sino que son ciclos. Se da cuenta que en cierta estación del año, en cierto punto del cielo, cuando el sol pasa por algún lugar, cuando pasa por Leo, los animales tienen un tránsito normal hacia el norte, porque pues los animales frescos están ahora en el norte, y cuando el sol pasa por Leo, pues ya empiezan a crecer los pastos frescos en el norte del mundo, en el hemisferio norte. Entonces los animales, por efecto natural, van caminando hacia el norte. Descubren este ciclo y entonces se dan cuenta que cuando el sol va a llegar a Leo, es el momento de prepararse para la cacería. Sí, porque incluso aquí una persona, el Bombín Chupetes González, así aparece, dice, exacto, y fue los comienzos para emigrar y visualizar las estaciones adecuadas para la caza y cosecha. En base a eso, dieron origen a las constelaciones zodiacales, que no es lo mismo que los signos zodiacales, es totalmente diferente. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. Así como lo dice nuestro amigo, estas constelaciones van sirviéndole al humano para referenciar los tiempos, ¿no? Ellos se dan cuenta que durante el tránsito del Sol sobre Aries, empieza la naturaleza a tomar verdor natural, ¿no? Entonces dicen, mira, es la primera verdad, el primer verdor, primavera, la primavera. Cuando llega a Cáncer, el Sol, entonces empieza a tener mucha agua y es un verdor eterno, un verdor permanente, verano, verde permanente, ¿no? Y cuando llega a Libra, en el occidente, el Sol, cuando hace cenit en Libra, entonces empieza el otoño.
sin verdor, ¿no? O sequía, ¿verdad? Y por último, en el inverno sin verde, ¿ya? Es el punto donde el Sol tocó con Capricornio y empieza el invierno, la temporada sin verde. De esa manera se crean las estaciones, como dice nuestro amigo. Y obviamente las estaciones dieron pie a nuevos ciclos que nos permiten sobrevivir mejor, estar en mejores condiciones de subsistencia. Pues porque se crean los ciclos agrícolas que permiten que la gente pueda comer mejor, porque hay más cosecha, porque se trabaja la tierra de mejor manera y obviamente da como resultado pues, una mejor cosecha y una mejor alimentación para el pueblo. Ahí radica la importancia de la astronomía en la vida humana. Pero el patrimonio, este patrimonio de observación del cielo, no es un patrimonio general, es un patrimonio de unos cuantos, de los observadores del cielo. Si quisiéramos hacer un recuento de las personas que con solo levantar la vista al cielo pudieran reconocer las constelaciones, nos daríamos cuenta que muy poca gente puede reconocer, ya no 12, no 6, 4 o 3, difícilmente algunas, sí. Y muy pocas 1 o 2. La mayoría de las personas no reconoce ninguna. Sí, bueno, yo sí me he dado cuenta que en la actualidad casi siempre lo que reconocemos es lo que conocemos. Claro. Que son esas estrellas que le podemos llamar que están alineadas, ¿no? Uh-huh. Que son 3 y que están alineadas. Claro. Que son las que siempre vemos, casi siempre, ya sea que esté lloviendo o que esté muy despejado el cielo, en donde quiera que nos ubicamos, ya sea al norte, al sur, al este o al oeste, siempre van a estar ahí y siempre hay una estrella o un punto que también se ve más lejano, que algunos lo consideran como la estrella de Belén o la estrella de Oriente, que, bueno, ¿qué es lo que pienso yo que es lo que más ubicamos? Sí. Pocas veces conocemos las constelaciones. Es muy difícil ver las constelaciones porque primero hay que ser muy creativo para poder verlas. O sea, las figuras que ellos veían eran seres mitológicos, seres que ellos creaban y que seguían a través de los puntos de las constelaciones, de las estrellas, para poder ubicar. Hoy, en la actualidad, y dado el vicio lumínico, difícilmente podemos ver todas esas estrellas que ellos sí veían. Entonces, nos tenemos que limitar a ver unas cuantas estrellas de cada una de las constelaciones y por eso es mucho más difícil. Pero el tiempo nos va a permitir, a través del tiempo y del conocimiento, entender la mecánica del cielo, ¿no? Los astrónomos, como te decía, son un pequeño puñado que conocen el cielo. Pero qué difícil es explicar a las personas que nunca han volteado a ver el cielo o que no se dan una idea del cielo, qué difícil es explicarles. Y entonces lo que crean son mitos, cuentos, metáforas para tratar de entender lo que está pasando en el cielo sin referencias celestes. Sí, es que bueno, mira, yo me he dado cuenta también y he platicado con personas qué diferencia entienden sobre astronomía y astrología. Okay. La mayoría de las personas me dicen, pues es que tiene que ver con los signos zodiacales y con todo lo que nos dice como Walter Mercado en su momento, etcétera, ¿no? Pero si bien es cierto, la astronomía es una ciencia que estudia, como bien dices, las estrellas, los planetas, esos movimientos de traslación, de rotación, también lo es que proviene del griego. Su raíz es del griego y que para poder entender que es una ciencia, habría que entender primero que, bueno, astros, o sea, viene de esa palabra griega que se refiere a estrellas, a cuerpos celestiales, a planetas, que hace referencia a algo errante o que está en movimiento. Un vagabundo. Ajá, un vagabundo. Y la otra
parte que hace referencia de la astrología, que es la IA, que es ese orden, esa regla que se debe de llevar para su estudio, porque no nada más, como bien dices, es ver esos seres mitológicos o encontrarle una figura, sino ver en qué posición están y qué es lo que puede originarse, porque también con eso se puede originar pues algunos movimientos en el océano por la posición, si llega a cambiar un poco esa parte, ¿no? Bueno, es lo que yo he entendido en lo que pude investigar y lo que he visto en algunos documentales y estos artículos de fenómenos que luego pasan algunos meteoritos, que hemos visto últimamente esa parte, ¿no? También. Ahora, yo también estuve leyendo un poquito de Hipatia de Alejandría, y ella una de las primeras mujeres que se encargó de estudiar toda esta parte. De la mecánica celeste. Ajá, de la mecánica celeste. Incluso hay una película que habla sobre la vida de Hipatia de Alejandría, pero no esa biografía como mujer, sino como científica, ¿no? Que se dedicaba a ver con un grupo de personas que eran alumnos, porque ella también es alumna pues sí, alumna de alguien más, y en este sentido, bueno, pues ella era pues ya después maestra de algunos otros, tenía ahí a sus adeptos y se dedicaban a ver toda esa parte, si la Tierra era redonda, si era elíptica, cómo estaban formados, si realmente la Tierra era el centro o el Sol era el centro o cómo es que se movían. Incluso hay algunas imágenes cómo es que ella usaba esa parte de las figuras geométricas para poder hacer esas ubicaciones, ¿no? Que utilizaban una cuerda y un palo como si fuera compás. Pues más que compás, como una forma de dibujar una elipse. Fíjate que ahora que dijiste que esto se origina en Grecia, te puedo dar referencias de que no es solamente en Grecia, ¿no? En Grecia nosotros conocemos precisamente las figuras que veían Ajá. ellos, los egipcios, ¿no? Hablando de las figuras de las constelaciones, Aries, Virgo, Cáncer, Capricornio. Ajá. Son constelaciones, son identificadas por los egipcios. Ajá. Y ellos se le dan el conocimiento a otras civilizaciones. Pero si nos vamos a Asia, los asiáticos también volteaban, veían el sol y veían el tránsito del sol. Veían exactamente lo mismo que los egipcios y que los griegos. Pero ellos veían los griegos o los... Ajá. Entonces empezaron a darle unas figuras diferentes. Uh-huh. Por eso el arqueómetro o zodiaco, conocemos comúnmente como zodiaco, uh-huh, tiene figuras como la rata, la cabra, el gallo, el dragón en la mitología china. Incluso aquí de Felipe Contreras dice Night Sky, Star Walk y Mapa Estrellas son algunas app que podemos instalar en el celular para localizar constelaciones. Claro. También comenta Mapa Estelar, y por acá nos estaban diciendo que también existen planetas vagabundos o planetas que están en constante movimiento y que no se encuentran como ubicados en una como nuestro sistema, ¿no? Que los planetas tienen ese movimiento de traslación, de rotación, pero que siguen en una misma, ¿cómo le podemos llamar? Esfera. Bueno, mira, realmente la mecánica celeste es muy parecida a todo. Uh-huh. Todos los cuerpos celestes tienen rotación, uh-huh, y todos tienen traslación. Uh-huh. La diferencia es que unos se trasladan a diferentes velocidades y en diferentes tiempos. No es lo mismo un planeta que está muy cerca de su estrella
eh, de su estrella, porque su rotación, su traslación va a ser mucho más rápida, ¿no? Nosotros a 8 minutos luz del sol tardamos 365 días en darle una vuelta. Pero en Mercurio, la rotación es mucho más rápida, ¿no? Un año de Mercurio dura mucho menos que en la planeta Tierra. Pero un año en Júpiter es mucho más largo que lo que es en el planeta Tierra. No existen esos planetas a los que hace referencia nuestro amigo. Yo no tengo conocimiento de ellos. Son los planetas siempre. Bombín, Chupetes González, Ok. también existen planetas vagabundos. Los planetas, de hecho, planeta quiere decir vagabundo, ¿no? Se les dice vagabundos porque no es la mecánica celeste, porque ellos tienen un sistema de rotación y traslación, y entonces desde la óptica terrestre, esos planetas parece que tienen órbitas errantes, órbitas no tan parejas, vamos a decirlo, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Se ve que se retrogradan, que avanzan, que en ciertas temporadas están más al norte, ciertas temporadas se ven más al sur. Por eso se llaman planetas, porque quiere decir errante o vagabundo. Entonces, el vagabundo, el planeta vagabundo, por eso se le llama así, porque es un vagabundo y eso es un planeta. Los planetas todos tienen aparentemente un movimiento errante, pero nada más es la perspectiva terrestre del observador la que nos hace ver que parecen errantes, pero nada de esto es real, es nada más la perspectiva de lo que nosotros estamos viendo. Ok. Estábamos platicando de que el patrimonio de estos cuates, de saber y de conocer la mecánica celeste, les da una ventaja por encima de los demás. Entonces esa ventaja la aprovechan. Y la aprovechan porque la mayoría de las personas no son tan observadoras, no tienen el conocimiento y obviamente pues les cuesta trabajo entender. Entonces ellos llegaron a una conclusión y que sigue vigente, ¿eh? Es una conclusión que dice que es más fácil creer que entender. Y entonces ellos empiezan a formar mitos, empiezan a formar historias, metáforas con las que puedan explicar el movimiento celeste y que les permita de alguna manera que los humanos puedan identificar los puntos donde pueden aprovechar la mecánica celeste. De esta manera empiezan a crear mitos, crean historias para hacer dioses solares. Al principio esos astrónomos salieron y dijeron, pues, miren ustedes aquí el sol está por Cáncer. Entonces se veían y dicen, pues, ¿qué le pasa? ¿No? Pues, el sol salió otra vez por el mismo lugar, pero los que no saben observar el cielo no se dan cuenta que está más al norte del Ecuador o más al sur del Ecuador. Entonces no tenían una aceptación esos astrónomos. Pero cuando salen y dicen, yo soy el representante de Dios y Dios me ha dicho que ahora las plantas van a ser más verdes y las plantas empiezan a ser más verdes, entonces las personas, el pueblo, las personas que no tienen esa instrucción astronómica empiezan a creer en ellos y pasan de ser astrónomos observadores a ser salvadores, a ser sacerdotes, a ser semidioses y a ser reyes y príncipes. Esa parte astronómica fue la que creó la división entre los que saben y los que no saben, entre los que dirigen y entre los que tienen que hacer las cosas. De alguna manera fue muy productivo, porque ese aprovechamiento de las temporadas de sequía, de agua, de invierno y de primavera hacen que el hombre progrese.
donde antes sembraban y salía una semilla, hoy tienen 10. Entonces eso es progreso, es la mejor alimentación para la gente, y eso es muy bueno porque eso también hace que crezca el cerebro y que puedan entender ahora sí otras cosas más avanzadas. Pero los hombres, los astrónomos, Dios me dijo que no va a haber agua, ahora Dios me dijo que ya no va a haber agua, ahora Dios me dijo que va a haber agua, y ahora Dios me dijo que va a empezar a ser verde. Y entonces empezaron a crear instrumentos para el cielo, lo que pasa por la tierra, lo que pasa en la tierra, los efectos del sol en la tierra. Entonces empezaron a crear instrumentos que les permitían al pueblo ver en la tierra lo que pasaba en el cielo. Y pusieron por ahí una piedra y dijeron, ahora esta piedra del 21 de marzo no hace sombra a las 12 del día, a mediodía. Y efectivamente la piedra, si hacemos una pirámide cuadrangular truncada, ¿verdad? O una pirámide como las que conocemos, el 21 de marzo el sol pega tan a plomo que se iluminan las 4 caras y no hace sombra. Para ellos eso era una instrucción divina, un aviso divino. Y entonces empezaban a trabajar la tierra. Fue productivo porque la gente empezó a trabajar en la mejor temporada del año y podían cosechar mejores cantidades de semilla, podían tener mejores frutos y podían aprovechar el ciclo agrícola. Los sacerdotes de buena fe se acabaron. Y empezaron a esa parte como a lucrar. Como a lucrar, no, empezaron a lucrar. Bueno, empezaron a lucrar. Pero fíjate que ahorita que tú mencionas esto de la pirámide, de la piedra cuadrangular, perdón, hace unos años, todavía en la parte de Teotihuacán, donde están estas pirámides de Teotihuacán, había un paseo por dentro de una de las pirámides, que pues sí, que es en una de las pirámides donde nos dejaron entrar. En esa pirámide había un cuartito muy pequeño, muy bajito, y nos explicaron que había un hoyito, es decir, un orificio que venía de la parte externa hacia la interna. Un pequeño orificio. Ajá, un pequeño orificio, y que con ese orificio entraban ahí los astrónomos o los sacerdotes, porque se hacían llamar sacerdotes divinos, los sacerdotes, y que cuando colocaban otra piedra más pequeña al centro de esa habitación, hasta ahorita ya lo voy ligando más porque no lo entendía muy bien, hasta ahorita que tú lo estás explicando, la colocaban en medio y a cierta hora del día y ciertos días daba un reflejo distinto del sol. Claro. Y es como se guiaban, y era como ellos decían, en esta fecha más o menos va a entrar la primavera, el otoño, el invierno, se va a cosechar esta semilla o se va a cosechar esta otra semilla,